Hermanas, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Acaso no conocen al Dios al cual ustedes le sirven? ¿Dónde está el temor a Dios? El respeto a Dios. El que conoce a Dios le ama, pero el que no conoce a Dios, ni le respeta, ni le teme, no le ha conocido. Tenemos que conocer al Dios al cual servimos. ¿Tú eres templo de Dios? Sí, tú eres templo de Dios. Entiéndelo y por lo tanto no te perteneces. Entonces, ¿por qué estás publicando fotos semidesnuda y las estás exhibiendo al mundo? Sí, por medio de las redes te expones al mundo. Amadas hermanas, hijas de Dios, cito al apóstol Pedro. No podemos correr con el mundo en el mismo desenfreno de disolución. Y en vez de ser rechazados por el mundo porque no hacemos lo mismo que ellos hacen, estamos procurando ser aceptados por el mundo porque hacemos lo mismo que hace el mundo. Amamos las cosas de este mundo y el que ama las cosas de este mundo, dijo el apóstol Juan, no tiene el amor del Padre, no tiene el amor de Dios. Y entonces, como si fuera poco, además, nos estamos tornando enemigos de Dios, porque los que abrazan este mundo se constituyen enemigos de Dios, dice Santiago. Y hacemos todo eso y después venimos a cantar y a decir que somos hijos de Dios y que no somos esclavos. Y además le exigimos a Dios como si hubiésemos hecho justicia. Es hora de hacer un alto. Es hora de hacer como le dijo el apóstol Pablo a los corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pero mejor, o peor digo yo, argumentamos que somos libres si estamos en la gracia. ¿Sabes qué estamos haciendo con la gracia? La hemos visto como una bebida alcohólica y la hemos tomado tanto que nos hemos embriagado. Ahora solo hay es una cuerda de borrachos de gracia. ¡Qué desgracia! Y esta borrachera nos ha hecho perder el sentido de la santidad y de la justicia de Dios. Y estamos hoy, ahora mismo, profanando el templo de Dios, el cual somos nosotros. Eso es un horror. Y eso tiene que darnos miedo, pero no nos da. ¿Usted sabe por qué fueron destruidos los dos templos de Jerusalén? Por esos mismos pecados. Porque pecaron contra la santidad y la justicia de Dios que exige el templo del Dios Santo. Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios, el que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y tenemos que tener en cuenta que el apóstol Pablo le dijo esto a los corintios en la sobreabundante gracia. En la sobreabundante gracia. La santidad tiene que dejar de ser en nosotros una etiqueta, un concepto. La santidad tiene que ser una práctica desde lo más profundo de mi ser, desde mis pensamientos hasta mis actos. Porque así, con la gracia y todo, sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Hermanos, dejemos de agradarnos a nosotros mismos. Dejemos de agradarnos a nosotros mismos y agrademos a Dios. Porque sabe una cosa, eh, el carácter de los hombres de estos postreros días es, entre otras cosas, es que estos son amadores de sí mismos. Son amadores de los deleites más que de Dios. Esa práctica, ese proceder es un indicador de que hemos perdido la sensibilidad de Dios. Porque parece que no reparamos
en lo que Dios, el Señor, está demandando de nosotros. Y tenemos que tener presente que los que perdieron la sensibilidad, le dijo Pablo a los Efesios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanas, tenemos que revisar Éxodo 28 para que conozcamos las vestiduras de los sacerdotes. Porque si usted no lo sabía, usted es una sacerdotisa de Dios. Léalo en la primera carta de Pedro en el capítulo 2, verso 9 y en Apocalipsis 1:6. Y esas vestiduras con las cuales usted debe vestirse tienen un diseño el cual es para honra y hermosura. Un diseño que dice, esta es consagrada del Señor. Esa mujer es de Jehová. Es una vestidura, mis hermanos, mis hermanas, es un diseño que dice santidad a Jehová. Y no una vestimenta concebida y diseñada por una moda o un modista con una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Iglesia, y esto no solo va para las hermanas, sino para todos. Porque los que no se están desnudando por las redes, están en otras impurezas, en otros pecados contra el cuerpo, contra el templo de Dios, el cual somos nosotros. Como la fornicación y todo lo que implica este pecado, juntamente con el adulterio y la idolatría. Y digo esto no desde una posición como que de suma santidad, no. Lo digo en mi condición de pecador, pero de pecador arrepentido. Y lo digo con mucho respeto, con mucho amor, con consideración, porque entiendo que en algo fallamos. Porque pues no somos perfectos, no somos absolutos y no sabemos todo. Sí, y esto que voy a decir pasa. Mira, tal vez en esto que hoy estoy tratando yo estoy bien, pero tal vez esté errando en otra cosa y no me estoy dando cuenta o no lo he entendido. Pero amados, lo que podamos corregir cuando lo entendamos o cuando alguien nos lo haga entender, por favor, sin rebeldía y con humildad, corrijámoslo. Hagamos un alto y hagamos lo que dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras, antes que sea tarde y ya no haya remedio. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y quiero finalizar con lo siguiente. Antes yo quería saber qué es amar a Dios. ¿Cómo se ama a Dios? Hasta que el Señor me hizo entender por su palabra qué es amar a Dios. Pero antes de decir qué es amar a Dios, primero diré qué no es amar a Dios. Y amar a Dios no es decirle, papito Dios, Diosito lindo, te amo. No, amar a Dios es mucho más que eso. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, es Dios quien pone las condiciones, no nosotros. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Y para guardar los mandamientos de Dios, lo primero que tengo que hacer es conocer los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Y lamentablemente una de las cosas en la que más fallamos los cristianos es precisamente en que poco conocemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque poco la leemos, poco la estudiamos. Pero decimos que amamos a Dios. Hermanos, conocer a Dios es amar a Dios, decía al principio. Y no es verdad que vamos a conocer a Dios si no conocemos su palabra. Te invito a conocerla, a meditar en ella de día y de noche, para que entonces puedas saber y decir, yo amo a Dios porque guardo su palabra. Dios les bendiga.